22 años, y a su hijo Juan Carlos Jr., Janco, pues pequeño. Recuerdo haberlo visto, saludado, siendo un niño. Ahora él está sirviendo a Dios en Houston, en un grupo muy grande, muy prestigioso en todos los Estados Unidos. Por ejemplo, el pastor Steve, lo voy a poder decir, en Houston, Texas, tuvo una confrontación legal con la alcaldesa de Houston, que es lesbiana, y que estaba promoviendo cierta intervención del gobierno en las congregaciones o grupos cristianos para normar que se predicara en cada congregación. Entonces el pastor Steve, donde Juan Carlos Jr. sirve a Dios, él se inconformó y se fueron a un juicio legal, el cual el pastor Steve ganó a la alcaldesa de Houston. ¿Qué le parece? Claro que no les gustó, pero defendiendo la libertad de enseñar la verdad, de compartir lo que la Biblia dice. Y es una bendición que padre e hijo Mansewich, digan Mansewich. Algún amigo de cariño le decía my sandwich, pero no, esa es otra cosa. Padre e hijo esté con nosotros, no sé cómo van a hacerlo, pero vamos a recibir a padre e hijo Juan Carlos, padre Juan Carlos, hijo Juan Carlos, el pastor Juan Carlos y Janco. Bueno, ya no necesitamos más presentación. Además, yo llegué ¿cuándo llegué yo? El viernes. Ya está viejo, se olvida. Y él llegó el domingo y no ha hecho nada, así que predique el hombre. ¿Ha hablado menos que yo? Eso sí, ¿verdad? Es tan fácil ministrar en un lugar donde uno ama tanto. No, de veras. Es tan fácil. Y es más fácil ministrar cuando uno se siente amado. Así que le damos gracias a Dios, ¿verdad, Juan? Sí, es un honor. Yo era muy chiquito, así que la considero como mi primera vez sin trigo y miel, y ha sido un honor, un gusto, y sé que no va a ser la primera, no va a ser la última. Así que bueno. Ya se invitó. ¿Y quién más honra ministrar al Señor al lado de un hijo, verdad? Es un regalo del Señor. Ahora, déjenos tomar unos minutos esta noche, porque ninguno de nosotros llegamos a donde llegamos solos. Llegamos primero con la gracia del Señor, la ayuda de Dios, y segundo con el acompañamiento de hombres y mujeres que nos han traído y nos han acompañado, nos han pastoreado, nos han aguantado, han soportado y nos han ayudado a llegar a donde estamos. Y yo precisamente voy a comenzar, luego a concluir Juan, pero quiero comenzar precisamente esta noche, tomar unos minutos y hablarte del proceso de Dios. Diga conmigo, proceso. Yo le digo, y se lo digo para animarlo, porque a veces venimos al grupo y a la congregación y pensamos que, bueno, pues ya con una orada y ya Dios lo va a hacer, y llegamos a la casa y nos damos cuenta que nos falta mucho y pensamos, si será Dios fiel, nos habrán mentido o qué. Ahora, yo necesito que usted comprenda, creo que el Señor quiere que usted comprenda que Dios es un Dios de procesos. O sea, esto no llegó así como está, ni esto llegó como está. Hubo todo un proceso desde un árbol hasta que llegara a ser esa caja de madera. Y tuvo que pasar por un proceso. Y todos los hijos de Dios estamos en un proceso. Y pienso que estamos entrados ya en el segundo mes del proceso de Dios del 2016. Este es el segundo mes. Y creo que es fundamental que comprendamos que estamos en un proceso. En un proceso de Dios. Fíjense,
creo que Es el retorno. Es el tuyo, ¿verdad? No, el tuyo. No, hombre, sí, Siempre eres tú. rompes tú cuando subes. Me echa la culpa a mí de todo. Es tu micrófono. ¿Cuál es? Es un proceso. Ah, ya ve que era el de él. Entonces, mire, déjeme demostrarle la diferencia entre Saúl y David. David se encontró con un reino. David fue procesado para un reino. Saúl se encontró con un reino. Por eso te traigo, si me olvido yo. Saúl andaba buscando burras y se encontró con un reino. De la noche a la mañana le entregaron un reino. David no, lo ungieron. Desde que lo ungieron hasta que tocó el trono pasaron 17 años. Y yo quiero decirle que el Señor tiene grandes cosas para usted y Dios va a hacer grandes cosas para usted. Pero estamos en el proceso. Y a veces no es fácil. Y si usted dice, bueno, pero ¿por qué no lo hace de una vez? Porque si el Señor ya la termina, usted se estaría muriendo ya. ¿Sabe cuándo acaba el Señor su proceso? Cuando ya nos llama a su presencia. Y lo último que falta, te hace así un trabajo extra rápido, ultra duper rápido, express, te da un cuerpo glorificado y acaba su obra. Ahora, si quiero que usted me acompañe o nos acompañe a Juan, a mí, al Salmo 78, Salmo capítulo 78, y voy a hablarte rápidamente del proceso del Señor. Salmo 78 en el versículo 70, muy interesante versículo, dice así: eligió, habla de Dios, a David su siervo y lo tomó detrás de las majadas de las ovejas, de detrás de las paridas lo trajo para que apacentase a Jacob su pueblo y a Israel su heredad. Y, habla ahora de David, David los apacentó conforme a la integridad de su corazón, los pastoreó con la pericia de sus manos. La primera cosa que tenemos que entender, que no nos hemos elegido nosotros a nosotros mismos, que somos escogidos de parte de Dios, que hoy sí le amamos. Pero ¿saben por qué le amamos hoy? Porque Él nos amó primero. De hecho, si usted mirara en 2 de Corintios capítulo 5 versículo 15, un versículo que yo tengo marcado fuerte en mi corazón, es que por todos murió Cristo, para que ya no vivamos para sí, para uno, sino para aquel que murió y resucitó por nosotros. Porque hay gente que me dice, Juan, no, es que a mí Dios no me llamó. No, hombre, si usted ha recibido el beneficio de la cruz de Cristo, todos tenemos un llamado para vivir y para servir a Dios. 2 de Corintios 5:15, por todos murió Cristo, para que ya no vivan para sí, para que ya no vivan para sí mismo, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Así que ¿dónde comienza nuestro proceso? Cuando Él nos llama. ¿Dónde comienza nuestro proceso? Cuando Él nos elige. Y usted dirá, ¿será que Dios puede elegir algo como yo? Y pues si nos eligió a Juan y a mí, pues usted tiene mucha chance. Porque a lo vil y despreciado de este mundo el Señor llamó. Eso se refiere a Él, ¿eh? A lo vil y a despreciado de este mundo el Señor llamó. A lo que no era, para avergonzar a lo que es. ¿Y sabe de dónde lo tomó? Volvamos al Salmo. Yo le tiro la escritura, pero yo creo que usted es todavía en el Salmo 78. En el versículo 70 y 71 y 72. Pero dice que lo tomó David su siervo, lo eligió y lo tomó de las majadas de las ovejas, detrás de las paridas los trajo. Usted sabe que el pastor no era el que iba
iba detrás de las ovejas. El pastor era el que iba detrás de las ovejas, adelante, perdón, de las ovejas. Por eso dice Juan que el Señor conoce por su nombre, las llaman y sus ovejas lo siguen. Así que los que iban atrás de la majada, atrás de las ovejas, eran los aprendices de pastor. Los que iban atrás. No solo eso, mi estilo nunca ha sido ser grosero, soy irónico pero no grosero. Pero cuando la manada pasa, ¿qué deja atrás? Ni lo diga. Los desechos. ¿Sabe de dónde tomó el Señor a David? De los desechos. Ahí andaba increíble. Las recién paridas, las que no podían caminar siquiera, renegando con ellas. Y sí, había siempre adelante, iba el pastor y él les llamaba por su nombre, las ovejas las hacía. Sí, pero el aprendiz iba atrás, que caminen, que esto, y el pastor aceleraba la marcha y el que iba atrás decía, ya muévete, medio que las pateaba, digo yo, ¿no? Si usted se cree que anda caminando entre desechos, quiero decirle que usted no está desechado, que el Señor ha puesto sus ojos en usted. El mundo puede desecharlo, los hombres pueden desecharlo, la religión puede descalificarlo. Pero quiero decirle esta noche, mire, es nuestra última intervención esta noche, y quiero que aunque sea esta cosa se acuerde de que el Señor tiene sus ojos sobre usted, sobre su esposa, sobre sus hijos en este 2016, y el que comenzó la obra la va a terminar. El Señor escogió a David detrás de la majada, detrás de la recién parida. Y cuando lo escogió, empezó a trabajar con él. Por eso dice que para que apacentara Jacob su pueblo y Israel su heredad, o sea, para usarlo. Yo sé que usted no se siente así como calificado para ser orado o ser usado, pero ¿quién es el que nos califica? ¿Los hombres o Dios? Dios, ¿verdad? Y mire lo que dice, que David lo apacentó conforme a la integridad de ¿qué? Quiero dejar algo muy claro esta noche. Dios está más interesado en tu corazón que en tu habilidad. Se lo repito. Dios está más interesado en nuestro corazón que en nuestra capacidad. Por eso mismo nos mete en los procesos. Por eso nos mete a veces en la amasadora como para amasar un pan. Por eso mismo a veces nos mete en la revolvedora como quien revuelve las piedras con el cemento y la arena. Mire, si había un revuelto, ese era David. David primero andaba de pastor de ovejas, lo sacaron ahí de detrás de la manada. Un día va un hombre de Dios llamado Samuel, lo mira lo que él podía, le ve el potencial. Le trajeron un montón de otros jóvenes, hijos de Elí, y ninguno era, pero le vio que este era el escogido del Señor. Lo unge. David ya estaba ungido, y luego ¿sabe después qué hace? Lo usa, lo hace un héroe de guerra, lo prepara para la batalla, se lo llevan al palacio de Saúl. En Saúl es entrenado en la adoración y en la guerra. Es una buena combinación, un día de esto se lo voy a predicar. La adoración y la guerra. Allí el Señor lo entrena a los dos. De repente empiezan a cantar algunos cantitos. Saúl mata a sus miles, pero David mata a sus 10,000. Y ya como que Saúl empezó a verlo así como diciendo, este me está haciendo la chamba. Entonces ahora Saúl lo persigue. Ahora, primero lo amaba, ahora lo
sigue. Primero era un héroe, ahora era un villano. Entonces, ¿qué hace David? David se escapa y se esconde entre sus hermanos. Pero sus hermanos los desconfiaban. Y un día viene Saúl con el ejército entre los hermanos de David. Y David le dice al Señor: Señor, estos me van a vender, me van a traicionar o no. Sí, te van a entregar, te van a ventanear. Entonces sale y se escapa entre los filisteos. Entre 10 y 13 años anduvo de fugitivo entre el enemigo. Estoy hablando de la revolvedora. Primero el que lo amaba lo odia. Después el que lo ungió no lo tenía. Y después sus hermanos lo traicionan. Y ahora tiene que andar entre los filisteos. Y claro, los filisteos sabían que David era un peleador. De hecho, se le habían juntado 600 hombres entre esos 10 y 13 años que anduvo de fugitivo. Así que ya David tenía su ejército de mercenarios. Y los filisteos se los llevaban a la guerra y aprovechaban, trabajaban de mercenario. Y un día salieron en Ziklag a la guerra. Y los filisteos lo vieron a David con 600 hombres. Dijo: no, pues este se va a dar vuelta en la guerra y nos va a matar a nosotros. Y le dijo: ¿sabes qué, David? Mira, en esta no participes, regrésate. Ahora, mire, ni los enemigos ya lo querían a David. Mire, cuando el diablo ya ni el diablo te quiere, porque andas mal, mano. Ni el diablo lo quería. Sale de ahí, no tengo tiempo para ir a ese 1 Samuel capítulo 30. Busque toda esa historia, está larga, son muchos versículos. Sale de ahí, de esa guerra que nunca llegó. Y cuando regresa ve todo el campamento quemado. Le habían llevado las mujeres y los hijos. Y los hombres se dan vuelta. Los hombres de confianza, los 600, que no eran unos cualquiera afeminados, ¿no? Uno de esos mataba decenas. Mire, uno de esos peleaban tan fuerte que se les quedaban pegada la mano en la espada. Usted no quiere que uno de esos se le enoje. Y dice que entre ellos empezaron a hablar de que iban a matar a David. Cuando ya ni el diablo ni tus amigos te quieren. Wow. ¿Y sabe lo que dice la palabra del Señor? Yo se lo leo. En 1 Samuel capítulo 30 versículo 6. No lo busque, ahí va a aparecer en la pantalla. 1 Samuel capítulo 30 versículo 6. Y David se angustió mucho porque el pueblo hablaba de apedrearlo, pues todo el pueblo estaba en amargura de alma, cada uno por sus hijos y por sus hijas. Pero fíjese, mas David se fortaleció en Jehová su Dios, en el Señor su Dios. Qué curioso que David no empezó a defenderse. Oigan, muchachos, si no fuera por mí ustedes no estarían acá. Oigan, muchachos, esto pasa a todos en la vida. No dijo una sola palabra. En algún momento de esa terrible situación, David fue en un rincón, levantó seguramente sus manos y empezó a decir: cuán grande es mi Dios. Quiero cantarlo a Él, cuán grande es mi Dios. El corazón. No empezó a echarle la culpa al otro. Yo les dije que no vayamos. No, pero ¿quién es el que se quedó aquí cuidando? Si hubiesen cuidado bien, se olvidó de todo. Dice que se fortaleció en el Señor. Después de esa, los 600 hombres dijeron: vamos, te acompañamos, vamos a recuperar nuestro. De hecho, ese fue el incidente. Después de eso, entra al trono. Eso fue lo que lo catapultó al trono. Cuando aprendió a ser pastoreado en su corazón. Es muy importante lo que usted hace un día martes. Oiga, si yo lo vi aquí el domingo, ¿es tan adicto que ya volvió el martes? No, es que no podemos vivir lejos de Él. Necesitamos que el Señor siga pastoreando nuestro corazón, hablando a nuestro corazón. Necesitamos fortalecernos en el Señor.
Necesitamos como quien se detiene en la gasolinera para que le echen gasolina al carro. No aguanto hasta el otro domingo, no aguanto. Tengo que detenerme en casi la mitad de la semana. Por eso dice, y termino este salmo: lo apacentó conforme a la integridad de su corazón, lo pastoreó con la pericia de sus manos. La pericia de sus manos. Muy interesante, porque la palabra pericia no habla de grandes conocimientos en el área de la guerra, de la psicología, de la ciencia o alguna ciencia o algunos títulos. Pero significa, pericia significa destreza pulida a través de la experiencia. Quiere decir que el Señor a veces nos mete en las pruebas para que nuestras manos sean adiestradas, para que tengamos experiencia. No se queje por las pruebas que está pasando. No se queje por cómo Dios va a tratar este 2016 con usted. Dele gracias y dígale: Señor, ahora tengo más experiencia de lo que tenía antes de ingresar en esta prueba. Esa es la diferencia entre un Saúl y un David. Un Saúl andaba buscando unos pobres burros y de repente lo encontraron. Le dijeron: ¿cuánto mides? Pues 2 metros 10. Andamos buscando un grandote para que sea rey. Dice que era alto y hermoso. No, pues yo estoy a la orden. ¿Me quieren candidatear? Al otro día estaba en el trono. Pero Saúl nunca fue la voluntad de Dios. Por eso dice que fue desechado y Dios se procuró un hombre conforme a su corazón. ¿Un hombre, Juan, conforme al corazón de Dios? ¿Será que era un hombre que no pecaba? ¿Será que era un hombre perfecto? Era bien cochino. ¿Será que era un hombre que no era iracundo? Era asesino. Mire, tenía tanta sangre en sus manos que Dios no le permitió edificar templo. Y no le quiero contar la clase de cosas que hacía con la espada. Pero ¿cómo puede ser un hombre conforme al corazón de Dios? Yo te voy a decir, entre las muchas cosas, y Juan te va a terminar diciendo cómo es un hombre conforme al corazón de Dios, pero te voy a decir, entre las muchas cosas que tiene un hombre conforme al corazón de Dios, es que se deja tratar por Dios. Nadie nace conociendo a Dios, ni nadie nace apto para servir a Dios, pero un hombre que ama a Dios se deja tratar por Dios. Hace que todas las cosas ayuden para bien. David sirvió a su propia generación, dice Hechos, conforme al propósito de Dios. Este año 2016, primero te felicito por un martes tan frío estar aquí. Segundo, te felicito por venir a abrazar el trato de Dios en tu corazón, porque sobre todas las cosas Dios quiere obrar en tu corazón. Sobre toda cosa guardada, dijo el predicador en Proverbios, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Muchas veces en los procesos de Dios, al menos yo no tengo tantos años procesando. ¿Por qué? Porque soy mucho más joven que él. Nada más mírele el pelo y míreme el mío. El mío no tiene tanto blanco. Pero una cosa sí noté es que muchas veces cometemos errores. A veces cometemos varios errores y a veces cometemos errores fatales. Al menos así ha sido mi caso. ¿Cuántos aquí en esta noche saben o recuerdan aquel error más grave que ha cometido en sus años? Ese que usted dice, si pudiera regresar, lo borraría. Y hoy quiero hablarles a aquellos que son especialistas en cometer errores, o a alguien que sabe que ha cometido un error.
Porque a veces el enemigo usa los errores o usa nuestra peor falla para acabarnos, para desanimarnos o para sacarnos de la procesadora de la cual hablaba el pastor Juan Carlos. Y los errores no son el fin del mundo. Los errores no son los que determinan los tiempos de Dios. Dios determina sus tiempos, y si Él no terminó con nosotros, por más errores que hayamos cometido, Dios su voluntad la va a cumplir en nosotros. Primera de Crónicas, capítulo 21, está la historia precisamente de David, del cual estábamos hablando hace un momento. David comete el peor pecado de su vida. El peor pecado de la vida de David no era el pecado sexual que él cometió. Ese era un pecado de su carne, era grave, bastante grave, le trajo problemas de por vida. Pero el peor pecado, el pecado más grande que comete David es cuando él decide censar al pueblo en contra de la voluntad de Dios. Porque David peca por orgulloso. Si usted lee la historia, no la quiero leer toda por cuestiones de tiempo. David peca por orgulloso. ¿Cuántos alguna vez aquí fueron orgullosos? Aleluya, y honestos, amén. David peca por orgulloso porque no le interesaba saber cuánta gente había en su pueblo, sino le interesaba saber cuántos guerreros él tenía, para saber cuánta fuerza él tenía, para saber cuán poderoso él era, y comenzó a fiarse, a confiar en vez de Jehová, como hablaba el pastor recién. Comenzó a confiar en sus propios recursos, en sus propios soldados y en sus propias fuerzas, y dice que el censo que él hizo era abominable a Jehová. No censó a las embarazadas, a los niños. No. No censó a lo evangelístico. Quería saber cuántos hombres de guerra tenía. Quería saber cuán poderoso él era. Era David sin Dios. Y esto era muy grave. Era muy grave porque David había visto la mano de Dios a favor de él. La había visto cuando peleaba contra los leones. La había visto cuando peleaba contra Goliat. La había visto cuando huía de Saúl. La había visto la misericordia y la gracia de Dios en su vida vez tras vez tras vez. Desde que lo sacó desde los desechos de la manada, de las ovejas, hasta que lo llevó a ser rey. Sin embargo, se enorgulleció su corazón y comenzó a depender de él mismo. Déjeme decirle una cosa: el pecado se origina. Es el tuyo, ¿verdad? Otra vez. No, aquí, Señor. El pecado no nace así porque sí solo. El pecado nace porque nos alejamos de Dios. Ándele. Y de repente David, cuando peca, se da cuenta que la regó. Ahora le voy a decir algo que aprendí del licenciado esta semana. Diga conmigo: ¡ay, cole! No, hombre, esa me la voy a llevar a Estados Unidos. Se dio cuenta que la regó, y no solo que la regó, sino porque cometió un error grave. Había consecuencias. Diga conmigo: dos ¡ay, cole! ¡Ay, cole! ¡Ay, cole! Ya agarré el vuelo. Me está cayendo aquí la unción del ájole. Había cometido un error y sabía que venían las consecuencias. De hecho, el versículo 11 del capítulo 21 dice: y viniendo Gad a David le dijo: así ha dicho Jehová, escoge para ti o 3 años de hambre o por 3 meses ser derrotado. Esa no la iba a escoger porque estaba orgulloso, y un orgulloso no le gusta que lo derroten. Delante de tus enemigos, menos con la espada de tus adversarios, o por 3 días la espada de Jehová. Diga conmigo: la espada de Jehová. Esto es la peste de la tierra, y que el ángel de Jehová haga destrucción en todos los términos de Israel. Mira pues que responderé al que me ha enviado. Entonces, de esas 3, David dice: no, pues no quiero que se me mueran los hombres los que conté de hambre. No quiero que mis enemigos. Si era orgulloso, a ningún orgulloso le gusta que lo derroten delante de sus enemigos, menos de sus amigos. Dijo: no me van a derrotar, prefiero caer en las manos de Jehová. Entonces escoge
la destrucción. Entonces, para hacerle la historia corta, usted la puede leer en el capítulo 21. De repente el Señor envió al ángel de Jehová. Dicen que el ángel de Jehová era del tamaño del cielo hasta la tierra, es decir, más alto que mi papá era seguro. Ay, jole. ¡Ay, jole! Y David dice que se estremeció, se dio cuenta que la regó, se dio cuenta que todo su pueblo estaba a punto de pagar las consecuencias de un hombre. Porque cuando Dios te pone en una posición de liderazgo y tú pecas contra Dios, no solo la pagas tú. Cuando pecamos tenemos que considerar que las consecuencias las paga nuestra familia y las paga la gente que nos rodea. Si usted no quiere, si usted, al menos si no peca por temor a Dios, al menos no peque por amor a su familia. ¡Ay, cole! Y se dio cuenta y se empezó a sentir mal y se dio cuenta y de repente vio de lejos el ángel de Jehová, que era grandote, y el ángel de Jehová sacó su espada. Y el ángel de Jehová estaba parado en el terreno de un hombre que se llamaba Ornán el Jebuseo. Ahora, yo no creo mucho en la suerte, pero Ornán no tenía suerte. Porque el ángel de Jehová iba a destruir una nación y decidió empezar desde la casa de Ornán. Imagínese que Dios va a destruir toda esta ciudad y decide escoger su patio. Va a empezar por su patio. ¡Ay, jole! Ya estaba Ornán trabajando con sus hijos y de repente ve así unos piezotes y dice: ¿y eso qué es? Y de repente levanta la mirada y dice: ¡ah! ¿Y eso qué es? Y viene corriendo el rey David y viene con todo su ejército. Y el rey David le dice: mira, Ornán, no tengo mucho tiempo. La verdad es que la regué. La regó, mi señor. Sí, la regué, y peor que la otra vez. ¡Ay, jole! ¡Chale, mi rey! Entonces agarró y el ángel de Jehová sacó su espada. Y David se dio cuenta. Entonces, ¿qué hizo David? Decidió hacer un altar. Entonces dijo: mira, Ornán, vamos a hacer una cosa. Yo voy a hacer un altar aquí en la tierra. Entonces Ornán le dijo: sí, mi señor, quédese con la tierra, con el ángel, todo. Yo se lo regalo, yo agarro a mis hijos, yo me voy, no se preocupe. David dijo: no, lo que pasa es que cuando tú haces un altar tienes que sacrificar un poco. Cuando tú te rindes a Dios te va a costar. Entonces le compró la tierra a Ornán el Jebuseo. Ornán se la vendió y David trajo lo que tenía que traer y hizo un altar. ¿Y qué cree? Que cayó fuego en el altar. Pero ¿sabe qué? Que el fuego significa la aprobación de Dios. Ahora yo le quiero hacer una pregunta. Sí, ¿por qué estaba cayendo fuego en el patio de Ornán cuando el fuego generalmente caía en el tabernáculo que estaba a 30 kilómetros de distancia, en el tabernáculo de Moisés? En Gabaón. ¿Por qué? Pues tú estás preguntando, contesta tú. ¿Sabe por qué? Allá en el tabernáculo estaban todos los levitas perfectos. ¿Vio esos hermanos que nunca cometen errores? Que pareciera que siempre les va perfecto. Como mi hermana. Yo le digo levita a mi hermana. Nada más le falta levitar. Súper poderosa, siempre le va bien en todo. Y yo la riego, y cuando termino de regar una, riego la otra, y luego siempre ando echándole agua al jardín. Pero fíjese, el fuego de Dios no cayó allá. El fuego de Dios cayó donde había un corazón arrepentido, dispuesto a entregarle al Señor sus errores y arrepentirse, decir: perdón, Señor, yo te necesito. Y el Señor respondió con fuego, con fuego, con fuego del cielo. El fuego de Dios cayó. Será entonces que un corazón conforme al corazón de Dios
es uno que sabe arrepentirse. ¿Saben? Toda la vida nos han enseñado a entregarle lo mejor al Señor. ¿Se acuerda? Te daré lo mejor de mi vida. Pero después de que cometí el peor error de mi vida hasta ahora, el Señor me enseñó a traer al altar lo peor de mi vida. Porque el fuego de Dios no cayó allá, cayó aquí. Ahora, ¿sabe una cosa? Y con esto vamos a cerrar. En ese mismo lugar, en ese mismo terreno, el ángel, cuando vio ese altar, ¿sabe qué hizo? Guardó su espada y no destruyó todo Israel. ¿Sabe cómo se llama eso? Redención. Donde se cometió el peor pecado, donde se merecía el peor de los castigos, en vez de castigo, el Señor mandó su fuego. Ahí. ¿Saben lo que dice una versión muy antigua de la Biblia, licenciado, la versión celíaca? Dice que el ángel de Jehová, cuando sacó su espada, miró y vio las cenizas del altar de Abraham cuando iba a sacrificar a Isaac. Se dio cuenta que estaba parado en redención y guardó la espada, porque en ese mismo terreno había sucedido eso. No solo eso, en ese mismo terreno hubo una cruz un día y Jesucristo pagó el precio de tus errores, de mis errores, y redimió al mundo de sus pecados para que hoy aquí en Trigo y Miel haya otra oportunidad. Otra oportunidad. Y no solo eso, en ese mismo terreno, un grupo de perseguidos, asustados, estaban reunidos y de repente el Espíritu de Dios cayó. Hechos 2 fue ahí mismo. Si Hernán supiera que su tierra valiera tanto, se lo hubiera vendido más cara a David. Para colmo era judío. Y en ese terreno David edificó el tabernáculo suyo, donde la gloria de Dios habitó. ¿Sabe qué? No se construyó allá, donde aparentaban perfección, porque no lo eran. Se construyó en un lugar de un corazón arrepentido. La gloria de Dios, el fuego de Dios, la redención de la humanidad, la manifestación y el derramar del Espíritu Santo ocurrieron no en un lugar perfecto, sino en un lugar arrepentido. ¿Sabes qué? Yo te quiero decir algo. De ese error, si tú se lo entregas al Señor, de ese mal hábito que tú tienes, si tú se lo entregas al Señor, de ese hijo, de ese familiar perdido, si tú lo pones en las manos del Señor, no del otro, no de lo bueno, no de tus fortalezas, tu debilidad, tu peor fracaso, si se lo entregas al Señor, de ese Dios va a levantar un ministerio, va a derramar su fuego, va a derramar su Espíritu Santo, porque Él es el Redentor. Porque Él es el Dios de las segundas oportunidades. Porque Él es el Dios de Jacob, el que persigue a los engañadores y les cambia el nombre. Ahí, yo no sé qué estás pasando tú. Vamos a ponernos de pie. Ciertamente la vida, o Dios, nos meten en procesos. Cometemos errores, sí. Fracasamos, sí. Pero al menos es mi poca experiencia, perdóneme. Quizás usted sea hoy
de los de mi equipo, de los que riegan los jardines. Pero yo le quiero decir que su restauración está tan lejos como su arrepentimiento. Si tan solo usted hace un altar a Jehová y le entrega lo peor, no lo mejor, eso que le da vergüenza, eso entrégueselo al Señor. Él lo puede tomar, puede derramar su fuego, levantar un ministerio y derramar su espíritu. Quizás hay alguno aquí que diga: yo ya estaba a punto de tirar la toalla, me desanimé por mis errores. Entrégaselo al Señor. ¿Por qué no se lo entrega al Señor ahí en donde usted está? Ahí con los ojos cerrados. Un altar es algo íntimo, es algo personal, es muy personal. Tus errores no son el de tu vecino. Tu debilidad, quizás hay debilidades en este lugar que solo usted las conoce. Entrégueselas, dígale: Señor, aquí está. Yo recuerdo el día y la hora en el que le dije: Señor, si tú no cambias esto en mí, yo no puedo. No puedo, Señor, no puedo. Esto me va a acabar. Y por primera vez el fuego de Dios cayó sobre mí. Entrégueselo al Señor. Dios es un Dios de procesos. Pero aún en el proceso nos equivocamos. ¿Sabías tú que en ese mismo, eso porque es una cadena montañosa, fue el mismo lugar donde se levantó el Calvario? El ángel lo vio. Abraham iba a sacrificar a su hijo, pero sacrificó el macho cabrío. Allí se levantó el tabernáculo de David. Allí Cristo fue colgado en una cruz. Y allí, en ese mismo monte, estuvo el aposento alto. Dios no está asustado de tus pecados. Dios se sorprende que no quieras venir a Él y entregárselos. Padre, esta noche, ya entrados en este 2016, nos rendimos a tus procesos en nuestras vidas. Decimos amén a tu voluntad. Decimos: haz como tú quieras conmigo, con lo mío, con mi casa, mi familia. Lo que tú quieras está bien. Señor, al entregarte todo, te entregamos nuestros fracasos también. Gracias, Señor, por tu cruz, como cantábamos al principio en la alabanza. Gracias por lo que tú has hecho por nosotros. Porque hay libertad en el nombre de Cristo. Porque hay libertad cuando hay un corazón arrepentido. Cuando hay alguien que dice: sí, Señor, yo no puedo, pero tú puedes. Cuando podemos entregarnos de nuevo al Señor y entregarle todo lo que somos. Te voy a decir algo: no dejes que tu fracaso te aleje de Dios. Corre a su cruz, corre a su perdón, corre a su restauración. Él abrió el camino. Es un camino nuevo, es un camino vigente, vivo, o sea, actualizado. Ahora está presente. Así como fue hace 2000 años en una cruz, así es ahora. Si tú vienes y le dices al Señor: todo lo que tengo te lo doy, bueno, malo, mediano, todo es tuyo, Señor. Mire,
Esta es una perla para su vida. Otro que el 2016. Esta es una perla que la tendría que guardar y que el Espíritu Santo debería marcarla con fuego en su corazón. Si Dios te escogió de detrás de los desechos, ¿tú crees que Él no sabe que no eres capaz de tropezar? Claro que sabe. Por eso te ofreció, y le ofreció a David una y otra 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 oportunidad. David había censado al pueblo, pero cuando usted ve lo que censó, no censó los niños, los inválidos, las embarazadas. ¿Sabe lo que contó? El ejército, como dijo Juan recién. ¿Qué quiere decir? Que estaba en una actitud y un hecho cualquiera, hasta que vio el ángel todo ese. Por algo Dios buscó en el sindicato de ángeles: mándame el más grande, le voy a dar una lección a este. Uno de esos ángeles mataba 70,000. Eso es lo que hizo. Uno de esos te mataba 70,000 hombres. Uno. En ese momento, cuando David lo vio, dijo: yo no puedo. Yo no puedo. Pero Cristo puede. Porque ese altar habla de la cruz. Yo quisiera que volvamos a cantar esta canción. Y si hay cosas en su vida que usted dice: yo no puedo, créame, ya no puedo. Ya no puedo con este asunto en mi casa. Ya no puedo con este asunto en mi trabajo. Ya no puedo con este asunto en mi matrimonio. Ya no puedo con este asunto en mi corazón. Ya no puedo con estas tendencias. Mire, solamente ponga su mano en el pecho y cántelo con nosotros. Yo sé que ya es la hora de irnos, pero esta es una de estas noches que usted no se puede ir con esa carga. Yo quisiera dejar abierto aquí el altar. Si usted es uno de esos que dice: ¿sabe qué? Yo no puedo más. Ya no puedo con mis fuerzas, yo no puedo con mi ejército, no puedo con mis recursos, ya no puedo más. Quiero que deje corriendo su lugar y venga aquí adelante. Pero cuando digo corriendo, es corriendo. Es una actitud de humildad, es
es una actitud como la que tuvo de David, de arrepentirse. Es una actitud de decir: yo no puedo, pero tú puedes, Señor, en el nombre de Jesús. Vamos a cantarlo todos. Rompiendo cadenas, 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 rompiendo cadenas. Yo quiero pedirle a los ministros, pastores, líderes que están autorizados en esta congregación para ministrar, que se acerquen a estas personas acá. Voy a pedirle a Juan en un instante. En un instante Juan va a orar en el poder del Espíritu Santo para que ese imposible, para que esa cadena, para que ese yugo, para que esa maña, para que esa adicción, para que esa atadura, para que ese imposible, para que eso que te trae condenado, para que eso que te trae mal sea roto en el nombre de Jesús. Los músicos lo van a cantar, los cantores lo van a cantar, los músicos lo van a tocar. Y usted que está ahí atrás, levante sus manos hacia aquí, por favor. Mire, así, así. Hay poder en el nombre de Levante sus manos ahí en donde usted está. Padre, ahora en el nombre de Cristo Jesús, aquel que murió en el Calvario para darnos acceso a la presencia de Dios, en el nombre de Jesús, por el fuego del Espíritu Santo, fuego, quema hoy, ahora estos altares, quema, saca, Señor, lo que tienes que sacar, quema lo que tengas que quemar y habilita a tus hijos para que te sirvan, para que te adoren,